Muy buenos días, nosotros somos el equipo que sigue, vamos a exponer toxicología forense. El equipo está conformado por su servidora, Cibrián Guardado, Franco Sánchez, López Rosales y Salcedo Viveros. Le das la siguiente, por favor. Vamos a definir la toxicología forense como aquella parte de la toxicología en general que se vincula a una consecuencia jurídica, ya sea en lo penal, como puede ser un caso de envenenamiento, o un delito en lo civil, en lo que es la responsabilidad civil, secundaria a un accidente tóxico, y en lo laboral, que puede ser como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, y recientemente en lo militar. ¿Le das la que sigue? Para empezar, vamos a aclarar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, tenemos el concepto de droga, que se va a definir como una sustancia que introducida en el organismo va a producir una alteración en el sistema nervioso central y que puede crear dependencia. Después, tóxico, la tenemos como una sustancia que va a causar efecto nocivo en el organismo al momento de ser administrado por cualquier vía. Después sigue veneno, que es una sustancia aplicada a un organismo con el fin de causar daño, y el daño que lo va a causar no va a depender de la... Después tenemos la dependencia, que es un patrón desadaptativo prolongado, al menos durante 2 meses. Eso lo voy a abordar más adelante. La tolerancia va a ser la necesidad de aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado. Y la abstinencia es la aparición de síntomas físicos o psíquicos al dejar de consumir la sustancia. Siguiente, por favor. Voy a hacer algunas definiciones que se van a asociar al uso de sustancias. Por ejemplo, tenemos uso nocivo, que va a ser un patrón de uso de sustancias psicoactivas que van a producir daños a la salud, y el daño puede ser físico o mental. El uso peligroso es un patrón de uso de sustancias psicoactivas que van a incrementar el riesgo de consecuencias nocivas para el usuario. La intoxicación es una condición que sucede a la administración de una droga psicoactiva o que produce perturbaciones a nivel de conciencia, cognitivo, perceptivo, afectivo, conductual, así como de otras funciones del organismo. El abuso de sustancias va a ser el uso persistente o esporádico de una droga, y va a ser un patrón de adaptación al uso de sustancia que produce perturbaciones o limitaciones clínicamente significativas. La que sigue, por favor. Vamos a definir por la parte extrajurídica, por la Real Academia Española, que una sustancia psicotrópica natural o sintética cuyo consumo provoca el deseo de seguir consumiendo por la sensación de bienestar que produce. O también pueden ser sustancias cuyo uso exclusivo es tóxico en razón de la dependencia que crea en quien lo utiliza. Para la parte médica se va a definir sustancias de abusos como todo fármaco o droga o sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias funciones del mismo. Y por la parte jurídica tenemos, según el Diccionario de Ciencias Penales, que es cualquier droga, que se entiende por droga toda sustancia química, natural, psicotropa, que sea capaz de producir dependencia física o psicológica. Esas son las que vamos a abordar en cuanto a sustancias de abusos. Las más frecuentes van a ser opiáceos, cocaína, drogas de diseño o sintéticas, cannabinoides, LSD y psicodélicos, inhalantes y alcohol. Y tenemos los criterios diagnósticos de dependencia y abuso de drogas. Para el criterio de dependencia van a ser necesarios más de 3, entre los que tenemos tolerancia, abstinencia, que la sustancia se tome en un periodo más prolongado de lo previsto, cualquier intento que no tenga éxito o el deseo persistente de reducir o controlar el consumo de la sustancia, que la persona invierta mucho tiempo en las actividades necesarias para obtener la sustancia o para recuperarse de sus efectos, que renuncie a actividades sociales, que el consumo continúe a pesar de tener problemas físicos o psicológicos. Y en cuanto a abuso, tenemos que tener más de una de las siguientes durante por lo menos 12 meses. En esas tenemos lo que es consumo repetido de la sustancia, problemas legales relacionados con la misma, un consumo continuado de la sustancia pese a tener problemas sociales o personales, em, y que nunca haya cumplido los criterios de dependencia. Siguiente, por favor. Tenemos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, tenemos los criterios para clasificar
a ciertos grupos. Por ejemplo, tenemos que va a tener tolerancia cuando sienta la necesidad de cantidades crecientes de la sustancia para conseguir el estado deseado o que el efecto de la misma cantidad de sustancia esté disminuido. Vamos a definir aquí abstinencia como síndrome caracterizado para la sustancia o consumo de bebidas alcohólicas que se usen para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. También tenemos que la sustancia sea consumida en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado para conseguir el mismo efecto. Y tenemos, por otro lado, según el texto de clasificación internacional de enfermedades, que vamos a requerir más de 3 criterios para la dependencia durante al menos un mes, como pueden ser los mismos que ya mencioné hace un momento, que son tolerancia, abstinencia, que requiera cantidades mayores, que tenga dificultad para controlar el uso de la sustancia en cuanto al inicio, y entre otros. Lea el siguiente, por favor. También tenemos, según los mismos manuales, que los pacientes pueden tener un descuido de otras actividades, que pueden dedicar mucho tiempo a actividades que se relacionen con la sustancia y que puedan sentir una compulsión, que se define como un uso desmedido o una ansia compulsiva para consumir la sustancia. ¿Le la que sigue? Ahora sí, entrando en lo que es la legislación, según el Catálogo de Delitos contra la Salud, que incluye los artículos 193 a 199 del Código Penal Federal, el artículo 193 nos dice que se va a considerar narcóticos a estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias vegetales que determine la Ley General de Salud, así como los convenios internacionales en los que se incluye a México. El artículo 194 nos dice que se va a imponer prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa a aquel que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior sin la autorización que tenga correspondiente a la Ley General de Salud. El siguiente, por favor. También tenemos que se le aplica la misma pena a aquel que introduzca o extraiga del país algún narcótico comprendido, a quien aporta recursos económicos de cualquier especie o colabora de cualquier manera en el financiamiento, supervisión o fomento para ejecutar alguno de los delitos que se refiere el capítulo. También a quien realice actos de publicidad o propaganda para consumir cualquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior. Y también se impondrán las mismas penas a los servidores públicos que permitan, autorizan o toleren cualquiera de las conductas señaladas. El artículo 195 nos dice que se van a imponer 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa a cualquiera que posea algún narcótico señalado en el artículo 193 sin autorización de la Ley General de Salud. El 196 nos va a decir que la conducta que sea realizada por profesionistas técnicos auxiliares de personal, que se relacione con el área de salud y cualquiera de sus ramas, tendrá, además de una suspensión de derechos para el ejercicio profesional, de 5 años hasta 5 años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente a de la prisión impuesta. El artículo 197 nos va a decir que a aquella persona que sin mediar una prescripción médica administre por cualquier medio algún narcótico, se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 70 a 180 días multa, sin importar la cantidad que sea administrada. Y estas penas se van a aumentar hasta la mitad más si la víctima fuera menor de edad o incapaz de comprender la relevancia de la conducta. ¿Es la que sigue? El artículo 198 nos dice que aquel que dedicándose a las labores del campo siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos, alucinógenos, peyote o cualquier producto vegetal que produzca efectos similares por cuenta propia o por financiamiento de terceros, y se le impondrán 1 a 6 años de prisión. El artículo 199 nos dice que el Ministerio Público, tan pronto como conozca a alguna persona relacionada con algún procedimiento, deberá informar de inmediato y, en su caso, prevenir a las autoridades sanitarias para los efectos del tratamiento que corresponda. ¿La que sigue? Después tenemos la Ley General de Salud. En el artículo 234 nos dice que para el efecto de esta ley se van a considerar
estupefacientes, lo que son buprenorfina, butirato de dioxefino, cannabis, cocaína, codeína, heroína y cualquier otro producto derivado de los mismos o preparado que contenga sustancias señaladas en esta lista. Lea la siguiente. El artículo 185 nos va a decir que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, acondicionamiento, prescripción, suministro, empleo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga quede sujeto a la disposición de la ley, a los tratados y convenciones internacionales de que sean parte de la República Mexicana, así como a las disposiciones que expide el Consejo de Salubridad General, a lo que establezcan otras leyes, también se deroga y a las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal. La que sigue. El artículo 236 nos dice que para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio, la Secretaría de Salud puede y debe fijar los requisitos que deberán satisfacerse para expedir permisos especiales de adquisición o de traspaso. El artículo 237 nos dice que queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados respecto a las siguientes sustancias, como son opio, heroína, cannabis, sativa, índica y americana o marihuana, papaver somnífero o adormidera o coca, en cualquiera de sus formas derivadas o preparaciones. Y por último, el artículo 238 nos dice que solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud va a autorizar a los organismos o instituciones que presenten un protocolo de investigación autorizado por la dependencia la adquisición de estupefacientes a que se refiere el artículo 87 y también se deberán reportar los resultados de aquella investigación para fines de uso público. Comenzando por las sustancias de abuso, vamos a tener la cocaína. Este es un alcaloide extraído de la hoja de coca, de la planta biológicamente llamada Erythrixon coca, que inicialmente era empleada para usos médicos y terapéuticos como analgesia local y vasoconstrictor. Fisiológicamente va a provocar euforia, excitación, hiperactividad. Esta droga normalmente se adultera para el consumo, añadiendo sustancias como azúcares y analgésicos locales, variando su pureza del 10 al 95%. La dosis letal en adulto es de 1 gramo por toxicidad directa sobre el miocardio, y la dosis de consumo promedio, ya sea por vía inhalatoria o oral, se estima entre 8.7 a 14 miligramos, pero dependiendo de la persona puede llegar incluso a abusar de ella en 200 miligramos. La dosis letal de cocaína se encuentra entre 0.5 y 1.5 gramos, y hay que tener en cuenta que una línea, que es la forma en la que normalmente se consume, varía entre 15 a 25 miligramos. Dentro de las vías de abuso vamos a tener la intranasal. Esta tiene un efecto máximo a los 15 minutos con una duración de la analgesia de 90 minutos, y por esta vía llega al cerebro aproximadamente en 5 segundos, por lo que su biodisponibilidad va a ser máxima. Por vía intravenosa tiene un pico máximo de 5 minutos y una biodisponibilidad de 100%. Por esta vía, ya que viaja desde el torrente sanguíneo, vamos a tener concentraciones a los 30 segundos en cerebro. Dentro de los efectos vamos a tener euforia, sensación de gran fortaleza física y mental, hipertermia, midriasis, agitación, crisis convulsivas, hemorragia cerebral, hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio por la toxicidad miocárdica que tiene, coma e incluso muerte súbita. Para detectar esta droga pueden hacerse pruebas en orina, saliva, sangre, cabello o sudoración. Sus metabolitos más importantes son la benzoilegonina y la gonina metilester. La prueba en saliva va a detectar cocaína y sus metabolitos alrededor de 1 o 2 días después del consumo. La sangre retiene cocaína 12 horas y su metabolito alrededor de 48 horas.
La prueba en cabello para detectar cocaína puede durar meses después de su consumo, sin embargo, esta no es muy usada por el proceso tan complicado de obtención, ya que varía la disponibilidad del fármaco dependiendo de la zona del cabello y la toma de esta. Por último, pues la cocaína se va a metabolizar principalmente en hígado, entonces se elimina en la orina, detectándose en ella durante 24 a 36 horas de consumo. Hablando de la otra droga de abuso, tenemos los inhalantes, los cuales son las sustancias volátiles que producen vapores químicos, los cuales se pueden inhalar provocando efectos psicoactivos y de alteración mental. Entre estos vamos a dividirlos en 4 grupos, que son los disolventes volátiles, los cuales son líquidos que se evaporan a temperatura ambiente, económicos que se pueden obtener fácilmente y que son de uso doméstico y de la industria. Estos vamos a ser los que son más abusados. Tenemos aerosoles, los cuales son rociadores que contienen propulsores y disolventes. En estos se incluyen pinturas, atomizadores, desodorantes, fijadores de pelo, aceites vegetales, etc. En otra categoría tenemos los gases analgésicos de uso médico. Estos incluyen el etilcloroformo, el alatano y el óxido nitroso, el cual es comúnmente llamado gas hilarante o gas de la risa. Entre estos, el óxido nitroso es el que más se abusa. Y en la última categoría tenemos los nitritos, los cuales dilatan vasos sanguíneos y relajan los músculos, por lo que son más consumidos en la población gay para fines sexuales y de placer sexual, dilatando el ano principalmente. Entre estos vamos a encontrar el nitrito clorhidroxílico, el nitrito isoamílico, el nitrito isobutílico, estos variando en su conformación bioquímica y normalmente los van a conocer como poppers o snappers. Las vías de administración de estos inhalantes van a ser ya sea aspirando o inhalando los vapores en el envase o rociando los aerosoles directamente en nariz o en boca. Vamos a tener también una vía de administración inhalando los vapores depositados dentro de una bolsa. Esto vamos a conocerlo como bagging y colocando directamente un trapo impregnado con el inhalante y esto se le va a conocer como huffing. Y este último es el que más se usa, ¿no? El que vemos más en personas en situación de calle. Va a producir euforia rápida que aparece como una intoxicación alcohólica, con una excitación inicial seguida de una somnolencia y una desinhibición. También vamos a tener aturdimiento y una agitación. A dosis máximas vamos a tener analgesia, pérdida de sensibilidad y puede llegar incluso a producir unos estados de inconsciencia y coma. Dentro de los inhalantes más usados, el que nos puede provocar mayor incidencia en las personas, pues puede ser el tolueno, el cual es uno de los principales componentes en lacas, pinturas, pigmentos, adhesivos, tintas y líquidos limpiadores. Este es el que tiene mayor potencial de abuso. Se considera que en una concentración en sangre mayor a 10 microgramos por mililitro puede ser letal. Sin embargo, consultando a varios autores, han reportado en biopsias niveles incluso de 79 microgramos en cerebro y tejidos donde puede ser liposoluble. Bien, vamos a comenzar ahora con lo que son las benzodiazepinas. Como ya sabemos, estas constituyen una amplia familia de medicamentos de uso psicotrópico y pues en su mayoría están controlados legalmente. Las benzodiazepinas van a tener varios efectos gracias a que pues tienen función como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorelajantes.
Son utilizadas de manera controlada para distintos trastornos psiquiátricos como enfermedad, depresión, insomnio y distintas fobias. También para patologías como la epilepsia, para anestesia, problemas musculares y acaticias. También otras de sus funciones en el ámbito médico es la desintoxicación en drogodependientes, ya que las benzodiazepinas se utilizan como tratamiento desintoxicante o como antídoto para la sobredosis de anfetaminas. Estas van a estar compuestas por un anillo bencénico y un anillo diazepínico. Particularmente, las 1,4-benzodiazepinas van a contener átomos de nitrógeno en sus posiciones 1 y 4 del anillo diazepínico. Particularmente, el diazepam, el clorodiazepóxido y el lorazepam pertenecen a este grupo de benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas lo que van a hacer es que van a facilitar la actuación de los neurotransmisores GABA y van a potenciar la entrada de cloro a la neurona postsináptica, lo que va a producir una hiperpolarización. Esto va a conducir a que haya un efecto de sedación en el paciente, causando somnolencias, enlentecimiento psicomotor, disartria o temblor muscular y ataxias. Particularmente las benzodiazepinas, al entrar a un nivel de intoxicación agudo, pues va a disminuir el nivel de conciencia. Vamos a tener pacientes con hiporreflexia y hipotomía. Además puede haber ataxia, disartria y nistagmus, aparecer hipotensión, bradicardia, estupor y puede llevarnos al coma. Lo más grave de esto es que pues van a tener una acción en el centro respiratorio, lo que nos va a causar una depresión respiratoria en intoxicaciones que sean bastante graves y nos va a llevar a una broncoaspiración. Habitualmente las benzodiazepinas por sí solas no suelen causar intoxicación grave porque es bastante difícil. Sin embargo, se asocia a estas intoxicaciones con otras drogas de consumo o incluso en la combinación con alcohol. Estas benzodiazepinas pues se van a tener una absorción completa vía oral con un pico plasmático dependiendo del tipo de benzodiazepinas. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. La mayoría de estas van a tener una alta fijación a proteínas entre un 70 y un 99% y tienen la capacidad de atravesar barrera hematoencefálica, lo que les da pues esta particularidad como fármacos en distintas patologías psiquiátricas. Su metabolismo es prácticamente hepático por medio del citrocromo P450 y también pues se arrojan metabolitos activos que van a propiciar a que el efecto de las benzodiazepinas sea más prolongado. Su eliminación es por vía renal y su vida media oscila entre 2 y 48 horas dependiendo del tipo de benzodiazepina. Tenemos las que son de acción ultracorta, que van a durar menos de 5 horas. En este grupo tenemos incluido al triazolam, medisolam y ketazolam, de acción corta, que tienen una vida promedio entre 5 y 20 horas, en donde se encuentra el alprazolam, bromazepam y lorazepam, de acción intermedia, que tienen una vida media de 20 a 40 horas, en donde tenemos al clonazepam, clorazepato, lormetazepam y loprazolam. Y por último, las que tienen una vida media más prolongada, que pueden llegar hasta 48 horas, es el diazepam y la flunitrazepam. Bien, las benzodiazepinas están altamente asociadas con el uso a crímenes como robos, secuestro y violaciones, ya que pues al ser depresoras del sistema nervioso central, dejan a la víctima pues indefensa y facilita que pues se puedan llevar a cabo estos crímenes.
También está asociada con una reacción aguda una muerte por reacción aguda a las drogas, que pues es la complicación más grave, ya que pues es una alta causa de mortalidad en pacientes drogodependientes. Como les mencioné, pues las benzodiazepinas por lo regular tienen el mayor problema pues cuando son en combinaciones con otras drogas. La combinación más habitual y la más peligrosa es la que incluye opiáceos, benzodiazepinas y alcohol. En pues diversos estudios que se han hecho es más común que se presente en hombres solteros con una edad media de 34.3 años y que tienen una larga trayectoria de consumo previo de cualquier tipo de droga. El problema de esto es que puede ocurrir reacciones anafilácticas, adulteraciones de los tóxicos, sobredosis, que es lo más común, o el mismo policonsumo. Con sobredosis, pues nos vamos a referir a toda intoxicación grave que es provocada por el mismo efecto de la sustancia o por el consumo de una cantidad excesiva por encima de la dosis letal. Diversas circunstancias pueden llevar a que pues se consuma una dosis por encima de la dosis letal, como puede ser accidental, deliberado por intento de suicidio o homicidio, el desconocimiento pues, de este consumo, el aumento brusco del grado de la pureza de los medicamentos o una disminución en la tolerancia de consumo de los propios consumidores. Estas mezclas, pues se ha investigado y por qué se busca esta combinación, y pues varios de los consumidores dieron estas razones: es potenciar los efectos buscados, que es la combinación de opiáceos y benzodiazepinas, contrarrestar los efectos adversos que estas drogas pueden traer, y pues es la combinación típica de alcohol y cocaína, o cocaína y benzodiazepinas, o buscar ambas, tanto potenciar los efectos y contrarrestar sus efectos adversos como la cocaína y la heroína. Estas van a tener o nos van a importar un poco más las que son de absorción más rápida, ya que tienen pues una elevada potencia a ser más adictivas y por tanto son más utilizadas en los pacientes drogodependientes. La dosis tóxica de los benzodiazepinas como tal no se conoce porque no se ha llegado a un criterio estándar como para decir que qué dosis es la que es más letal. Sin embargo, pues se tienen estimaciones de estos valores y va a depender del tipo de benzodiazepinas. Como pueden observar en la diapositiva, una benzodiazepina como el triazolam pues solo necesita 5 miligramos para hacer una dosis tóxica. En cambio, el diazepam, que es una benzodiazepina de larga duración, pues necesita 500 miligramos para que su dosis sea tóxica. Nosotros podemos diagnosticar clínicamente a un paciente con sobredosis de benzodiazepinas por medio de la valoración del nivel de la conciencia. También tenemos que evaluar al paciente hemodinámicamente y de las vías respiratorias. Vamos a tomar frecuencia cardíaca, presión arterial y la saturación de oxígeno por medio de oxímetro de pulso. Vamos también a detectar la presencia de benzodiazepinas tanto en sangre como en orina. Sin embargo, la cuantificación de la cantidad pues no tiene tanta relevancia. También podemos evaluar por medio de radiografía de tórax cuando se indica la sospecha de broncoaspiración, y en caso de que pensemos que se combinó con algún otro fármaco, pues tenemos que realizar electrocardiograma y analítica básica, hemograma y demás. El tratamiento para los casos de intoxicaciones en donde todavía podemos rescatar al paciente, pues tenemos que asegurar la oxigenación correcta del paciente por medio de mascarilla de oxígeno, y si tenemos un nivel de conciencia bajo o el nivel de depresión respiratoria pues es bastante severo, van a requerir intubación orotraqueal.
También tenemos que administrar por vía periférica la infusión de cristaloides para mantener el nivel de hemodinamia, y el tratamiento de elección es el flumacenilo, porque es un antagonista competitivo de los receptores de las benzodiazepinas. Cuando ya es una intoxicación muy grave, pues también se opta por la descontaminación digestiva con carbón activado y se administra 1 gramo por kilogramo de peso del paciente. Bueno, las benzodiazepinas, al ser compuestos lipófilos y con un alto coeficiente de partición en octanol y agua, pues van a requerir técnicas pues bastante sensibles para su detección. Las benzodiazepinas más empleadas o encontradas en mayor cantidad en pacientes drogodependientes, pues es el alprazolam, el cloradixepoxide, el diazepam, flunixazepam, lorazepam, lormetazepam, nitrazepam y el triazolam, perdón. Estas se van a determinar tanto en sangre como en orina y por medio de técnicas que se van a basar en la prepurificación, preseparación y concentración de estas, con la finalidad de eliminar cualquier otra sustancia que va a interferir pues en su detección. Se van a separar de forma selectiva y van a mejorar el resultado. Existen varias técnicas, principalmente tenemos la extracción líquido y la extracción en fase sólida. La de líquido pues se basa en pues, las diferentes solubilidades o afinidades de un producto entre dos fases líquidas. Esta técnica va a servir para separar compuestos por medio de su concentración. En cambio, la que es por medio de fase sólida es una técnica que va a eliminar todos los posibles contaminantes o interferentes de la muestra. Y el material de soporte aquí pues va a ser un sólido a través del cual va a pasar nuestro líquido o nuestro gas, que va a ser la muestra, y pues se van a separar. También tenemos la técnica de cromatografía líquida y la gaseosa. Ambas su objetivo pues va a ser separar los compuestos de la muestra. La cromatografía líquida pues se basa en las interacciones que ocurren en la muestra tanto en fase estacionaria como en fase móvil. La fase móvil va a actuar como este portador de la muestra y va a separar todos los compuestos semivolátiles. La muestra va a ser inyectada posteriormente, bueno, en la fase móvil, y pues los componentes van a emigrar por sus interacciones. Principalmente esta se va a ser utilizada para químicos no covalentes. En cambio, la técnica de cromatografía por gases se va a caracterizar pues por la naturaleza móvil de los gases y va a ser utilizada para compuestos de bajo peso molecular y a una temperatura máxima de 400 grados. ¿Puedes darle la siguiente? Como pueden ver en la imagen, pues básicamente en el laboratorio lo que hacen es inyectar la muestra de ya sea sangre u orina que nosotros demos en un inyector que va a pasar por una columna que va a servir como pues diferentes filtros en un horno que va a ir calentando la muestra, y estos gases van a ir subiendo y pasando hacia un amplificador que posteriormente van a darnos el registro en una computadora, y posteriormente nos los van a dar, donde pues ya nos van a dar los datos tanto de la presencia de las benzodiazepinas como de su concentración. Sin embargo, pues con solo tener el diagnóstico confirmatorio es más que suficiente. Cabe destacar que pues estas pruebas son bastante caras y no suelen utilizarse seguido. Pasando ahora a lo que son las anfetaminas, pues estas se van a incluir en el grupo de las drogas de síntesis químicas. Estas son moléculas que tienen una estructura similar a las catecolaminas, por lo que van a tener un efecto simpatomimético
con propiedades estimulantes y euforizantes en el sistema nervioso central. Van a favorecer la liberación de dopamina y serotonina. Su mecanismo de acción se va a basar en la estimulación de los centros que van a utilizar como su neurotransmisor, tanto dopamina como noradrenalina, y van a favorecer su liberación al mismo tiempo que van a inactivar o van a bloquear su recaptación, por lo cual pues vamos a tener más tiempo de la función de estas hormonas. Estas van a estimular directamente los receptores alfa y beta, tanto dopa como noradrenérgicos. Estas van a van a actuar a nivel estimulante central en hipotálamo, en los centros del sueño y del hambre, por lo que van a tener un efecto en la supresión del sueño, de la sensación de fatiga y del hambre. Van a presentar también efectos alucinógenos y epileptogénicos cuando actúan sobre los receptores serotoninérgicos, lo que va a favorecer pues a esta función. Las benzodiazepinas, las anfetaminas comenzó su boom durante la Segunda Guerra Mundial, en donde eran utilizadas por sus propiedades estimulantes por los combatientes de guerra. Posteriormente, pues fueron tomando un poquito más de fama y fueron utilizadas por los estudiantes por sus efectos estimulantes, ya que favorecía un mejor rendimiento y pues a una mejor concentración para ellos, y también pues por sus efectos anorexizantes pues son utilizadas para el adelgazamiento, lo cual les dio un paso a ser utilizadas de que fueron utilizadas de vez en cuando a un uso cotidiano. Con su farmacocinética, pues estas van a atravesar bien todas las membranas orgánicas y se van a excretar por la orina de manera completa 24 horas después de su consumo. El 65% no va a sufrir cambios y pues el resto se va a eliminar como metabolitos. Su vía de administración es tanto oral como parenteral, y particularmente la vía intravenosa tiene efectos que son mucho más intensos, que se clasifican como una sensación de flash o de rush, que pues va a favorecer estos efectos. Además de esto, son utilizadas como aceleradores de otros psicotrópicos como los alucinógenos, como el LSD. Bien, la dosis letal de las anfetaminas pues está entre 20 a 30 miligramos por kilo en pacientes adultos y 5 miligramos en niños, aun cuando pues se haya dado o se tenga una alta tolerancia al consumo. Vamos a tener que la clínica de la intoxicación va a depender tanto de la dosis como del tiempo de administración de estas anfetaminas. Vamos a comenzar con actividades características de los efectos de estas, que son la agitación, la hiperactividad, el insomnio, va a haber angustia, irritabilidad. El paciente va a decir que siente pues palpitaciones o taquicardia. Vamos a tener hipertermia, sudoración abundante y podemos encontrar midriasis. También puede aparecer crisis convulsivas. Si la dosis es pues bastante grande, vamos a pasar con mayor rapidez y con mayor intensidad pues a un cuadro que va a tener ansiedad, alucinaciones, podemos tener delirios y trastornos de la conducta que van a simular a brotes esquizofrénicos, pero de tipo paranoide. También podemos tener después hipersensibilidad sensorial, sequedad en la boca y las mucosas, podemos tener náuseas, vómito y dolor abdominal. Aparece nistagmus, los pacientes van a referir sensación de vértigo, dolores musculares, ataxias y pues las convulsiones. Y si la intoxicación es lo suficientemente intensa, pues puede conducirnos a la muerte del sujeto. En general,
vamos a tener complicaciones del consumo de las anfetaminas, ya sea por la cantidad o por el consumo crónico. Podemos tener psicosis anfetamínica, que se va a acompañar de alucinaciones visuales, auditivas y de delirios paranoides. También vamos a tener que los pacientes pueden cursar con reacciones ansiosas agudas, con conductas violentas que se pueden tornar bastante agresivas, y el síndrome de abstinencia, que se acompaña de hipersomnia, apatía, retraso psicomotor, depresión, cansancio y ocasionalmente conductas psicópatas. Bien, pues tenemos distintos derivados de las anfetaminas. Vamos a hablar de las más comunes o de las más conocidas y consumidas. La primera pues son las metanfetaminas, también conocidas como crack o cristal, dependiendo pues de la forma de consumo. Estos son unos potentes psicoestimulantes. Estas tienen una estructura bastante similar a las anfetaminas, sin embargo van a tener efectos mucho más pronunciados que estas, ya que cruzan barrera hematocefálica con una mayor facilidad y tienen una vida media de entre 6 y 24 horas. Estas son utilizadas como tratamiento médico para la narcolepsia y para trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues dependiendo de su forma de consumo, ya sea pues vía como polvo por vía nasal o fumadas, como es en el caso del cristal. Después tenemos al éxtasis o el MDMA, también conocido como X o E o Adán, pues tras su ingesta a una dosis va a producir un aumento significativo del estado emocional. Vamos a tener, o se refiere que se presenta una sensación de euforia, mayor sociabilidad, elocuencia, aumento de la autoestima, va a disminuir el sueño y también nos va a dar un aumento del apetito. Todos estos efectos tienen una duración promedio de entre 4 y 5 horas y su excreción va a ser vía renal, con eliminación de sus metabolitos y sustancias sin metabolizar durante las primeras 24 horas, por lo cual es bastante fácil detectarlas en orina. También tenemos el EVA o MDA, que pues hace que el usuario experimente una sensación bastante grande de euforia, también sociabilidad y sensación de bienestar general. Va a crear una satisfacción y un sentimiento de intimidad hacia otras personas. También es característico que siga que estas personas van a tener una sensación de su propia autopercepción y van a hablar de una manera mucho más articulada. También pueden presentar alucinaciones, sin embargo, estas son descritas como menos intensas a comparación de las alucinaciones producidas por otras drogas y pues tienen también efectos centrales, por lo que van a elevar la temperatura, vamos a tener taquicardia y también pues podemos presentar una elevación de la presión arterial. Después tenemos la píldora del amor, que pues esta se activa mediante vía oral y se presentan en cápsulas de entre 200 y 300 miligramos. Estas tienen una pues fama de producir buenos viajes o experiencias psicodélicas tranquilas y pues también como su nombre pues lo dice, suelen ser afrodisíacas. Estas van a producir midriasis, hiperactividad, cialorrea, eh, poli, pol- piloerección, convulsiones, rigidez, pero también pueden ocasionar o son más susceptibles a dar fallo respiratorio y la posterior muerte. Y por último tenemos la píldora de la muerte, que pues esta ya no es utilizada, tuvo su boom en los años 70. Es una droga también serotoninérgica de las clases de las anfetaminas. Sin embargo, esta no tiene ni efectos estimulantes, ni euforizantes o enactógenos, sino que se comporta como un antidepresivo. Sin embargo, pues sí va a tener estas actividades psicodélicas características de estas drogas. Pues surgió como abuso en los 70s, pero pues es ahora pues algo descontinuado. El diagnóstico de las anfetaminas pues se va a basar, igual que con las benzodiazepinas, en una anamnesis y un examen físico del paciente
y también pues por los resultados de los exámenes de laboratorio, principalmente toxicológicos. Aquí va a ser la evaluación tanto de contenido gástrico como de orina. Cuando nosotros recogemos la orina, pues tiene que ser un mínimo de 10 mililitros de orina, sí, preferentemente más, y pues de contenido gástrico en una aspiración la mayor cantidad de contenido que sea posible. Se va a dar esto pues también por medio de cromatografía gaseosa como en la pasada, y pues nos va es la técnica más sensible y confiable para la cuantificación de este fármaco, pero pues como ya les había mencionado, pues es bastante costosa y pues no se realiza tan comúnmente. Bueno, continuamos con la siguiente droga, que sería el alcohol. Es una droga pues bastante común que todos conocemos, es pues legal y pues es muy socialmente aceptada. Este funciona como un depresor del sistema nervioso central. Bueno, para hablar de su farmacocinética vemos que pues la intoxicación con alcohol aguda pues se determina por la concentración de etanol en sangre. El alcohol ingerido por la vía oral se absorbe en un 80% intestino delgado y 20% en el estómago. Pudiera absorberse también por la piel y pues por vía inhalatoria. Una vez que está en la sangre, pues el alcohol se distribuye más en los tejidos corporales con más agua y menos en los que tienen tejido adiposo. Bueno, la intoxicación por alcohol es un trastorno mental orgánico y pues es de los más comunes que tenemos. Tiene pues distintos efectos como la sensación de euforia, optimismo, aumento de la sociabilidad, conducta espontánea y menos autocontrolada y pues una sobrevaloración personal. De repente pues la gente cree que tiene capacidades que normalmente no tiene, incluso como la de bailar o bueno, otras cosas como conducir. Bueno, las concentraciones de etanol mayores de 100 a 150 miligramos por decilitro conllevan a una mayor depresión central con sintomatología de nivel psicológico y psicomotor, como sería la torpeza pues, a la hora de hablar y la torpeza a la hora de moverse. Puede producir pérdida de reflejos, sopor y sueño. La dosis tóxica, pues bueno, la ingesta de alrededor de 0.35 gramos de alcohol por kilogramo de peso corporal induce trastorno de la conducta. De 1.5 a 2.35 hay cierto estado de embriaguez, ya más de 4 gramos pues pueden ser mortal. Ojo, estos son gramos por kilogramo de peso, no en total. Y bueno, para conocer si hay una existencia de intoxicación en el cuerpo, pues se utiliza su concentración en sangre o una alcoholemia, que es la que vamos a ver a continuación. La alcoholemia, pues en las personas vivas se determina de forma indirecta, como el alcohol en aire expirado. A partir de los 15 minutos después de haber tomado una bebida alcohólica, pues la cantidad de alcohol que existe en 2 litros de sangre es la misma que contiene 1 mililitro de la expiración, perdón. Y pues de ser positiva puede efectuarse en una segunda determinación a los 10 minutos. En este caso, pues el estado de ebriedad también se acredita por un examen clínico a cargo de pues un médico legista y en los lugares donde no hay un médico titulado, pues por un pasante o practicante de la carrera de medicina. Bueno, vamos a hablar primero de los resultados de la alcoholemia, que es por expiración. Y bueno, cuando hay aliento alcohólico, la concentración de alcohol puede variar ya sea de los 0.3 a 0.5 o hasta 1 gramo, ¿no? Estos son los que nos van a provocar aliento alcohólico. Y bueno, dependiendo de estas 3 cantidades, vamos a ver que está el estado de donde está sobrio, donde hay una intoxicación ligera y a donde estás eufórico. En el estado sobrio, pues es claramente esperable que el comportamiento sea normal, mientras que en el de la intoxicación ligera, pues ya tenemos lo que es el aliento alcohólico, menor grado de atención y pues una ligera incoordinación. En la euforia, pues tenemos que hay, aparte del aliento alcohólico, pues hay mayor sociabilidad, hay mayor autoconfianza, puede haber una ligera ataxia y el lentecimiento de las acciones de la persona. Llegamos al grado 1, donde la alcoholemia puede variar desde los 0.9 a 1.5 gramos y la excitación, pues va a ser el estado más común y este va a ser el primer estado de embriaguez. Aparte del aliento alcohólico, como vamos ya a continuar viendo en las siguientes fases, hay una inestabilidad emocional, hay disminución de la atención, del juicio y del control, puede haber una moderada disartria
La prueba de Barani está alterada, que es donde vamos a empezar a poner a los pacientes con los brazos a los lados y se les van a empezar a mover. La marcha alterada con ojos cerrados también y una marcha atáxica. En el grado 2 tenemos ya la concentración de 1.5 a 2 gramos y tenemos ya el estado de confusión o borrachera, ¿no? Donde hay una disfasia, pues hay atención muy disminuida, hay problemas en la percepción, el Romberg positivo, que es poner a caminar al paciente en línea recta y pues obviamente se va a ir un poco chueco, somnolencia, exageración emocional y agresividad, incluso desorientación. El grado 3, que ya varía de 2 a 3 gramos, produce un estado de estupor. Aquí encontramos ya un lenguaje incoherente, no hay atención, la respiración y el pulso están acelerados, las funciones motoras y sensitivas están afectadas, existe una hiporreflexia osteoteminosa, ya empieza a presentar los pacientes vómitos y la marcha está interferida o de plano no es posible que caminen. En el grado 4 tenemos un de 3 y más de 4 gramos de alcohol. Y bueno, ya tenemos que es una intoxicación severa o posible muerte. ¿A qué me refiero? Pues en la intoxicación severa se van a conservar únicamente las funciones de la vida vegetativa. El paciente va a estar inconsciente, va a haber dificultades cardíacas, cianosis de la cara, extremidades, hipotonía y diaforesis. Y cuando estamos ya en un estado de posible muerte, pues hay una hipotermia, una hipoglucemia, convulsiones y parálisis respiratoria, lo cual puede llegar a ser, pues, como vemos, mortal. Bueno, también tenemos la prueba de alcohol en sangre. Esta pues mide de manera precisa la concentración de alcohol. La metodología usada para hacer el examen de alcohol en sangre es la cromatografía de gas y pues es el examen de calidad legal más exacto que existe actualmente en la industria. Pero sin embargo, pues sacar el procedimiento de sangre es algo agresivo y muchas compañías o laboratorios pequeños pues no lo manejan, ¿no? Por eso pero pues sí tiene una correlación directa la concentración de sangre con las conductas peligrosas. En este caso, pues para el tratamiento de una intoxicación por alcohol, pues no es muy específico, no hay como un antídoto para poder liberar al paciente de la intoxicación etílica. Casi siempre se trata pues con, pues intentando mantener al paciente, ¿no? Vigilar los vómitos y trastornos respiratorios, pues practicar un destrostix y pautar perfusión de glucosa por si el paciente presenta hipoglucemia, mantener la fluidoterapia, tiene frecuentemente pues una depresión de volumen porque el etanol induce la diuresis y los vómitos, entonces pues hay que estarle reponiendo líquidos al paciente y bueno, se distinguen también variantes del uso patológico y crónico del alcohol. Algunos de los criterios que presentan los manuales, como el DSM-5, supone el consumo regular y diario en grandes cantidades o consumo limitado a todos los fines de semana o incluso largos periodos de sobriedad que después se alteran con periodos de embriaguez diaria durante semanas o meses. Bueno, y ya por último, la siguiente droga es la marihuana. Una también de las drogas más comunes y de mayor auge, en especial en los últimos años, y como vimos hace unos días, pues acaba de ser aumentada la dosis legal hasta 28 gramos, lo cual pues sí es bastante y ajusta para bastantes consumos recreativos, ¿no? Se administra pues por vía oral y nasal en sus diferentes formas. En su farmacocinética, pues como su forma de administración casi siempre es fumada, se alcanzan en plasma constantemente entre un 10 y 25% de sus sustancias tóxicas. Los efectos se inician pues a los pocos segundos y pueden durar entre 2 y 3 horas. La vida media de eliminación de la marihuana pues va de las 25 a las 36 horas tras haber fumado un cigarro. Y bueno, es posible detectar incluso metabolitos en la orina hasta una semana después. Y en los fumadores crónicos puede seguir siendo positivo hasta un mes después de que lo dejan de consumir. Bueno, en tu intoxicación vamos a ver que provoca pues confusión, alucinaciones, imágenes retrospectivas, es decir, pues recordar cosas del pasado de cada paciente, pueden perder la memoria, puede haber síndromes de desmotivación, relajación intensa, alterar la percepción y pues bueno, se comenta que hay una mayor agudeza de estímulos sensoriales y pues hay una correlación con la esquizofrenia, aunque todavía no está como muy marcada que sea directamente una causa. Pues bueno, vamos a ver también
que un cigarrillo suele contener entre 0.5 a 1 gramo de cannabis y el contenido de THC, que es el componente psicoactivo, el tetrahidrocannabinol, pues va a depender del preparado, pues ahora sí que del tipo, ¿no? De marihuana que se consuma, porque pues hay distintas marcas. Bueno, del tetrahidrocannabinol inhalado, solo del 10 al 25% pasa al torrente circulatorio. De esas consideraciones, pues se desprende que la dosis del tetrahidrocannabinol que se absorbe, pues con un cigarrillo está entre los 0.2 a 4.4 miligramos. Y bueno, cuando se fuma, la dosis mínima para producir efectos está entre 2 y 22 miligramos. Entonces, sí varía mucho, en particular, dependiendo cómo sea el consumidor. Si es la primera vez que consumes, si eres un consumidor crónico, pues sí toma diferentes cantidades para que pegue. Tenemos también que los fumadores ocasionales con 2 a 3 miligramos ya tienen los efectos psicoactivos, fumadores que pues digamos, no sé, una vez cada 2, 3, 4 meses, y los fumadores habituales necesitan de 5 o más cigarrillos, pues ahora sí dependiendo qué tanto consuman, ¿no? Una vez que el tetrahidrocannabinol entra a nuestro torrente circulatorio, se redistribuye por el organismo. La mayor parte, pues, sí circula unido a lipoproteínas, especialmente las de alta densidad, LDL, y el 3% es libre en plasma. Los efectos psicotrópicos del tetrahidrocannabinol pues van a ser tempranos. Las concentraciones plasmáticas a máxima se alcanzan entre 20 y 30 minutos y pueden durar, como dije, de 2 a 3 horas. Bueno, para la detección de la marihuana, pues hay distintas pruebas que se pueden hacer. Unas no tan comunes y otras que pues sí son las que se aplican incluso en las empresas antes de contratar empleados, ¿no? El inmunoensayo no es muy común que se use, pero bueno, aquí se utiliza un anticuerpo dirigido contra los cannabinoides, que se hace por ELISA o radioinmunensayo, pero el problema aquí es que puede reaccionar con otras sustancias o incluso dar falsos negativos. Tenemos la cromatografía, en la cual se separan componentes sólidos de los líquidos y el sedimento sólido se trata para extraer compuestos que contiene y pues tras la exposición a distintos preparados, en la presencia de una droga, pues hay un cambio de color. Pero es muy cara y tampoco se utiliza mucho. Existe también la de THC en sangre, pues la verdad es que no tiene una muy buena correlación en niveles de plasma con los efectos psicoactivos. Desaparece muy rápido, entonces sí se pudiera utilizar como en intoxicación aguda, pero solo es detectable hasta 22 horas después del consumo. Y en orina, que es la más utilizada, como les mencionaba, pues aunque las concentraciones de THC en orina son bajas, se detecta un metabolito que es el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, que se puede detectar incluso hasta 6 días después del consumo en personas ocasionales y en consumidores crónicos hasta 25 días después. Bueno, los aspectos médico-legales, y aquí es donde entramos un poquito en un dilema porque pues los motivos más comunes para que se solicite una detección de los cannabinoides en las muestras es para pues esclarecer si hubo consumo o si hay alguna imputabilidad legal en caso de un accidente o agresión, para justificar a lo mejor que estaba debajo de los efectos de una sustancia psicoactiva. De igual manera es difícil determinar si hay una responsabilidad atribuible a los efectos de la marihuana, porque a diferencia de otras drogas, pues no hay una muy buena correlación entre las concentraciones y los efectos o lo que le pueden causar a una persona, ya que pues varía mucho la experiencia individual. Y bueno, esto es algo que pues se platica mucho en las calles, que hay gente que lo utiliza pues porque les ayuda a hacer ejercicio, porque les ayuda a relajarse, y hay gente que lo utiliza porque les da como mucha pila y se ponen muy activos. Entonces, pues sí es como un poquito complicado determinar cuáles conductas de riesgo puede conllevar consumir la marihuana. Lo más importante, pues, son los trastornos que dependen del mantenimiento de la atención. Por ejemplo, pues, a lo mejor un conductor que, pues, haya matado a una persona, pueden determinar si consumió cannabis y que eso influyó en la atención que prestaba al momento de manejar. Algunos investigadores consideraron que los efectos del cannabis en la conducción son similares a los niveles sanguíneos de alcohol en 0.7 a 10%, pero pues como les mencioné, no hay nada determinado. Y pues otras cosas que podemos observar para detectar si una persona consumió cannabis, pues ya saben, es muy clásico, los ojos rojos. Las mamás suelen pues detectar en sus hijos si fumaron o no, aparte pues el olor que desprende, boca seca, un poquito de taquicardia y pues en general un hábito o como una fase muy de relajación
o incluso como de sueño. Ok, ya hablando un poquito de la importancia de la toxicología forense, pues vamos a tener 4 puntos importantes, que es establecer la etiología tóxica en un occiso, identificar si una persona se encuentra o ha estado bajo los efectos tóxicos, que ya habíamos hablado de esto, obtener una distribución en el organismo, esto más como ensayos clínicos, y el saber el consumo en la población, que esto también nos va a servir más en el campo de la investigación, no tanto en el médico, que es lo que nos importa a nosotros. Bien, se va a hacer, como ya dijimos, dependiendo del tóxico que estamos buscando, ya sea un análisis de sangre, de orina, de contenido gástrico o biopsia de tejidos. Y esto nos va a ayudar para la confirmación de la etiología, a identificar el tóxico, la concentración y establecer si hay una causa de efecto a partir de la concentración que encontramos en el cuerpo, si es un oxiso o, por ejemplo, si una persona con inconsciencia, si ya sea por el mismo efecto de la droga o por una combinación de estas. También establecer las vías de entrada. Como médicos tenemos que revisar muy bien las posibles vías de entrada del tóxico, ya sea intravenosa, revisando lesiones en antebrazo, en piernas, si es por vía nasal o aspiración, puedes buscar estas lesiones en orofaringe y etcétera. Estimar el tiempo transcurrido desde el ingreso de la sustancia hasta la muerte, y esto se va a hacer por los metabolitos que vamos a encontrar en las muestras. Confirmar o excluir antecedentes, o ya sea intoxicación aguda, si es la primera vez que consume, o crónica, y esto también se va a hacer por la presencia de los metabolitos y de las cicatrices que encontremos en el paciente, y estimar la dosis ingresada en el organismo. Hablando de esto, por ejemplo, podemos encontrar los metabolitos de una droga que ya ha sido eliminada totalmente o parcialmente, hablando de la anfetamina en orina, que sus metabolitos van a ser la benzfetamina y la metilanfetamina, pues esto lo vamos a encontrar, ¿no? Y la morfina, que sus principales metabolitos es la heroína y la codeína, también van a ser encontrados, y esto nos va a dar una estimación del tiempo que ha pasado desde la administración de la droga hasta que llega el paciente al hospital. Y bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.